A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Seguimos abordando la situación de Latinoamérica, una de las regiones que integra el sur global y que, según datos recientes, vuelven a confirmar que lleva la delantera en ser la región más desigual del mundo. Hoy abordaremos Brasil. Dialogamos con Darío Pignotti, analista internacional, quien nos contará desde Brasilia el contexto que rodea a la gestión de gobierno de Lula da Silva, presidente de uno de los países más importantes del continente latinoamericano. En forma paralela les cuento que continúa profundizándose las amenazas de Donald Trump a la República Bolivariana de Venezuela. Esta semana, como si se tratara de épocas de piratas, secuestró un buque petrolero de bandera venezolana frente a sus costas y prometió quedarse con el denominado oro negro. En tanto, Honduras, su actual presidenta, Xiomara Castro, cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales, denunciando manipulación y prácticamente un golpe institucional al proceso democrático por parte de agentes externos. Incluso mencionó a organizaciones criminales. Sí, hemos tenido un 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, bastante bravo. Aquí, por ejemplo, en Argentina se conmemoró el 50 aniversario del juicio a las juntas militares que lideraron el terrorismo de Estado y que sumergió al país con represión, persecuciones, provocó exilios y muertes. El mismo 10 de diciembre, el país donde se otorga el Premio Nobel de la Paz vio alterado su escenario habitual para llenar las calles de protestas por la entrega del galardón a Corina Machado, la líder opositora al gobierno de Nicolás Maduro, aupada por Trump y las derechas mundiales. En tanto, el gobierno de la República Popular China también se pronunció sobre la situación de Venezuela, que la van a escuchar a lo largo del programa, y dio a conocer el tercer documento sobre la política que lleva adelante el país asiático respecto a América Latina y el Caribe, donde destaca cómo desde el 2018 hasta la actualidad se han profundizado y fortalecido las relaciones entre China y América Latina. Este nuevo documento define como una comunidad de destino compartido y un ejemplo brillante de cooperación sur-sur las relaciones entre ambos continentes. Muy lejos, claro, está China de las políticas injerencistas, hegemonismos e intervencionismos que hoy impulsa Estados Unidos en nuestra región, a pesar de las protestas internas de su ciudadanía contra la política gubernamental de Trump y también de su política internacional. Para que no les quede ninguna duda, Clave China se saca el sombrero por el camino de desarrollo y paz que sustenta el país asiático frente a un mundo que cada vez está más hambriento de los recursos ajenos. Abrimos la puerta, sí, para que ingrese el contenido que elegimos para ustedes y que queremos compartir. El primer paso, como siempre, es la música, acordes y voces para dar inicio a Clave China.一些苍凉
换上西装，佩戴上一颗老的梦想，我的勇敢充满电量，昂首到达每一个地方，这世界的太阳，因为自信才能把我照亮，这舞台的中央，有我才闪亮，有我才能发着光。跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播，这首歌给你快乐，你有没有爱上我？跟着我鼻子眼睛动一动耳朵，装乖耍帅换不停风格，青春有太多未知的猜测，成长的烦恼算什么？是爸爸我追吧，to 爸爸爸就把追爸爸爸爸。经常会想长大多好，有些事情却只能想象，想做就说，想做就做，为了明天的自己鼓掌。这世界的太阳，因为自信才能把我照亮，这舞台的中央，有我才闪亮，有我才能发着光。妈妈，我很多问号，为什么别人在那看漫画，我却在学画画？都是钢琴教我，别人在玩游戏，我却靠在墙壁背我的 ABC。我说我要一台大大的飞机，但却得到一台旧旧的录音机。为什么听妈妈的话，等你长大后，你就会开始懂了这段话？跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播，这首歌给你快乐，你有没有爱上我？跟着我鼻子眼睛动一动耳朵，装乖傻傻换不停风格，青春有太多未知的猜测，沙巴鲁巴列巴，沙巴鲁巴列巴，沙巴鲁巴列拉波。Y China en clave de noticias, con lo más destacado del país asiático en materia informativa, en la voz de nuestro colega Enrique Gón del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Le están escuchando China en clave de noticias. Soy Enrique Gón. Les saluda desde San Pedro Sula de Honduras. La Conferencia Central de Trabajo Económico Anual del Comité Central del Partido Comunista de China se celebró en Beijing del 10 al 11 de diciembre, donde los líderes chinos decidieron las prioridades para el trabajo económico en 2026. El presidente chino Xi Jinping revisó en su discurso el trabajo económico del país en 2025, analizó la situación económica actual y organizó el trabajo económico para el próximo año. Se destacó en la reunión que 2025 es un año realmente extraordinario y que los principales objetivos para el desarrollo económico y social podrán alcanzarse con éxito. El simposio y la reunión informal de altos representantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico comenzaron el 11 de diciembre en la ciudad de Shenzhen, ubicada en la provincia de Guangdong, en el sur de China. El evento de 2 días de duración es la primera cita de gran relevancia que sienta las bases para la 33 reunión de líderes económicos de APEC, que se realizará el próximo año en el país asiático. Esta semana, China y Rusia llevaron a cabo un patrullaje aéreo estratégico conjunto sobre el mar oriental de China y la parte occidental del Océano Pacífico.
Al respecto, Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino, declaró el miércoles que el ejercicio conjunto con la parte rusa demuestra su determinación y capacidad para responder a los desafíos de seguridad regional y mantener la paz y la estabilidad. El viceprimer ministro chino, He Lifan, afirmó este 9 de diciembre que China y Estados Unidos deben alargar la lista de cooperación y acortar la lista de problemas durante su reunión en Beijing con Craig Allen, consejero senior de Cohen Group. He destacó que los presidentes de ambos países han mantenido varios contactos este año, logrando importantes consensos. Señaló que bajo la guía estratégica de ambos mandatarios, las dos partes deben mantener el impulso de cooperación. Este miércoles, el gobierno chino publicó el documento sobre la política de China hacia América Latina y Caribe. Este es el tercer documento de este tipo, después de las ediciones de 2008 y 2016. El documento busca resumir experiencias pasadas y trazar una nueva hoja de ruta de cara al futuro. Al mismo tiempo, esposa la visión de China de elevar la cooperación con América Latina y el Caribe a un nuevo nivel. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó este miércoles que en relación a denominada iluminación de radar, fue Japón quien primero realizó un acoso deliberado y luego difundió desinformación. Asimismo, comentó que el país insular es el provocador de esta maniobra política y por lo tanto debe asumir todas las responsabilidades. China ha publicado una grabación de audio para demostrar que cumplió con las convenciones internacionales y notificó debidamente a Japón sobre sus ejercicios navales en el Pacífico Occidental. La comunicación entre la Armada del Ejército Popular de Liberación y las Fuerzas de Autodefensa de Japón fue divulgada tras el incidente de sábado, cuando Japón ingresó en las aguas y el espacio aéreo designados para entrenamiento naval chino. El intercambio ocurrió en aguas adyacentes a la zona de entrenamiento, ubicada al este del estrecho de Miyako. China lanzó este miércoles el cohete portavoz Li Jian-1, también conocido como Kidetika-1 Y-11, con 9 satélites a bordo, incluidos satélites para los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Nepal. Según el desarrollador del cohete, Kask Space, la mayoría de los satélites propiedad de la Academia de Ciencias de China apoyarán aplicaciones como planificación urbana, prevención y mitigación de desastres, gestión de recursos hídricos y meteorología. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en Clave de Noticias. Soy Enrique Con, hasta la próxima. Clave China.几次相遇就在秋天，还记得红色落叶闪烁你的双眼，还记得当时彼此微笑害羞的脸，一见钟情的魔咒就在那个瞬间，当世界仿佛为我们让一切停顿，我才有更多时间把那额头亲吻，后面故事该怎么写我们的剧本，喜欢吃螃蟹的甜比让心愿作证，谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁去先谁又离开我，回忆能继续往这旁谁又该退缩，不住后悔坠入爱河那个抉择，更不住后悔现在难过这份脆弱 Too young I was too young，和你的路我才学会成长，是经历和夜的对峙才期待阳光 Too young I was too young Too young Too young
飞却又清晰可见，我想投下一枚铅笔，打破平静睡眠。滴答滴答滴答，是眼泪还是时间？谁都没想过现在的结果如此失落，你还在推脱，到底是谁出现，谁又离开我？回忆当初许愿池旁，谁又该退缩 ？To you, to you。我不惧后悔坠入爱河那个抉择，更不惧后悔现在难过这份脆弱。Too young, I was too young。是经历和你的路，我才学会成长；是经历和夜的对峙，才期待阳光。Too young, I was too young。En línea con los últimos programas, hoy queremos saber un poco más sobre el contexto y las tensiones latinoamericanas que rodean la gestión del presidente Lula de Brasil. Ineludible dialogar con Darío Pignotti, quien en charla telefónica va a compartir con nosotros ahora su análisis sobre el país hermano. Clave China. Bueno, un gusto contar contigo, Darío, aquí en Clave China. Te traigo tu voz, tu opinión, para que me clarifiques en qué términos ocurrió la reunión que tuvieron Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, con Lula da Silva, presidente de Brasil. Digo porque hubo muchísimas versiones. Algunos las redujeron a la cuestión de los aranceles, a un pedido de Lula específicamente por los productos de Brasil y las sanciones que había aplicado Donald Trump a Brasil. Y otros hablaron de acuerdos para combatir en forma conjunta las organizaciones criminales, que es la excusa o el propósito que invoca Donald Trump para tener injerencia en las políticas internas de algunos países de Latinoamérica. Caso Venezuela, que es el caso más paradigmático, también Colombia y también México. Habría que sumar. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo evalúas la reunión mantenida? Lidia, un gusto hablar contigo, intercambiar ideas y ser convidado a este episodio de Clave China. Es cierto, Lula mantuvo una conversación telefónica de 40 minutos con el presidente Donald Trump en la saga de lo que el propio Lula ha llamado, y repite, la muy buena química surgida con el líder republicano luego de que ambos tuvieron una breve conversación en septiembre pasado al margen de la Asamblea de Naciones Unidas y posteriormente un encuentro presencial durante la Asamblea, durante la reunión de los países del sudeste asiático en Kuala Lumpur, Malasia. Pongo todo esto como antecedente porque esto ocurre solo después de meses de guerra diplomática en los que Trump no dudó en adoptar medidas de intervencionismo político en Brasil al aumentar las tarifas a las importaciones de productos brasileños en un 50% en represalia por el proceso que entonces se tramitaba contra el principal líder neofascista de América Latina, Jair Bolsonaro, por el golpe de Estado perpetrado por él en enero de 2023 y que, debido a circunstancias casi accidentales, no fue exitoso. Cabe recordarlo porque esto está en la clave china de toda esta historia, que Bolsonaro organizó el asalto a los palacios
de la presidencia del Supremo Tribunal Federal y del Congreso, y luego de estas ocupaciones exitosas para él, el segundo paso era asesinar a Lula. Y Trump se solidarizó con Bolsonaro y para que no fuera juzgado adoptó esta medida. Por tal, esta química surgida entre Lula y el presidente norteamericano es muy reciente y tiene como precedente el respaldo de Trump a el proyecto golpista de Bolsonaro. Si tu pregunta fuera, ¿Trump sigue apoyando el proyecto golpista de Bolsonaro? Allí no tendría dudas en responderte monosilábicamente, sí. Sucede que el proyecto golpista de Bolsonaro, el proyecto de golpe continuado, ahora atraviesa la suspensión, el mismo porque Bolsonaro está preso cumpliendo una condena de 27 años. Al ver a su aliado, a su socio político, preso, Trump opta por mantener conversaciones con Lula, hasta que Trump vuelva a tener en Bolsonaro un socio confiable, quizá cuando recupere la libertad, quizá cuando haya un movimiento de desestabilización generalizado en Brasil, movimiento de desestabilización que fuera exitoso, y allí Trump volverá a su cauce natural. En esta coyuntura, Lula y Trump hablan como enemigos que se consienten, que se toleran. Lula tiende, y esta es una característica de Lula, a sobreactuar, y no tiene empacho en decir que ha surgido una fuerte química con Trump, un fuerte entendimiento, una fuerte sintonía, pero decirlo en portugués química es más allá que sintonía, es casi un cariño, casi una afinidad, casi un acercamiento que trasciende lo diplomático y llega casi a lo personal. Lo dijo Lula hoy a la mañana. Ustedes tendrían que tratarlo a Trump fuera de cámaras y verían lo agradable o lo afable que es. Sobreactúa Lula, por cierto. Uno quiere pensar que no cree él en lo que está hablando. Creemos, sospechamos que él no cree lo que está diciendo. Pero el caso es que las relaciones ahora viven un momento fluido, un momento en el que por lo menos se ha restablecido el contacto entre los jefes de Estado y paralelo a ello las conversaciones entre el Departamento de Estado y el Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Brasil, el Palacio Itamaraty. Ahora bien, tu pregunta es si las declaraciones de Lula hay que tomarlas al pie de la letra, si esta reconciliación entre el Washington de extrema derecha y la Brasilia de centro izquierda es un matrimonio concebido para durar. No arriesgaría una moneda en decir que eso va a durar por mucho tiempo. No porque esté diciendo que está condenado al fracaso, sino que el ánimo de Trump para establecer este acuerdo con Lula es absolutamente circunstancial y absolutamente pragmático. Y en caso de que las circunstancias que aventajan a Trump o que significan ventajas para Trump en este momento desaparecieran, no dudaría en decirte que él volvería a darle la espalda a Lula, a quien uno imagina él debe ver con muchas reservas. Ahora, David, te hago una consulta, sabiendo y coincidiendo en que Brasil es uno de los países de la región latinoamericana, uno de los más importantes y estratégicos, y sabiendo que este diálogo entre Trump y Lula se da en un contexto de altas tensiones geopolíticas globales y que se reflejan en la región. El caso más paradigmático es el caso de Venezuela, también Colombia, Honduras, que ha tenido recientemente elecciones, aunque en este momento está en su recuento final, con una intervención directa de Donald Trump, liberando al ex presidente de Honduras vinculado al narcotráfico y condenado por 3 causas y detenido en Estados Unidos, dando su apoyo a uno de los candidatos conservadores. Digo, lo mismo en Chile. ¿Cuál es la política exterior de Brasil mirando el compromiso que va asumiendo la región, donde está, bueno, el caso más claro, pero en este caso por decisión propia del gobierno, Argentina, ¿no? Sumándose a un eje muy claro pro Donald Trump. ¿Cómo se para Brasil frente a esto? Porque hay un diálogo, hay cierta empatía, que puede ser pragmática, como vos decías, en el caso de Donald Trump, necesaria en el caso de Brasil, para defender su economía, para defender su futuro, su propio gobierno. Desde el punto de vista político, ¿cómo ves hoy al gobierno de Lula frente a una región que va adquiriendo, por un lado, su propia voz? Porque escuchamos voces
obviamente críticas a estas posturas y a estos intervencionismos tan claros que ni siquiera hay que leerlos entre líneas, son absolutamente explícitos. ¿Cómo ves a Brasil en su postura en relación a una posible intervención terrestre, como se amenaza en Venezuela, los ataques directamente al presidente de Colombia? Lo mismo está ocurriendo con Claudia Sheinbaum en México. En fin, ha habido declaraciones, digo, eso sí incomodaría un poco a Donald Trump, supongo. La geopolítica muchas veces se explica o contribuye para entenderla a través de la geografía. Lula está geográficamente entre Argentina y Colombia, hace frontera con los dos países. Por supuesto que la posición de Lula está muy lejos de ser la de Milei, está muy lejos de ese nivel de abdicación, de alineación y alienación también, alienación de su soberanía adoptada por el gobierno rioplatense, pero tampoco es tan próxima a la del presidente colombiano Gustavo Petro. No diría que Lula está equidista entre Milei y Petro, es decir, entre un gobierno prácticamente satélite, como es el argentino, y otro que está enfrentando a voz en cuello y con la cabeza en alto, con hidalguía, como es el caso del gobierno bogotano. Claro que Lula está más próximo a Petro, su diálogo incluso con Petro es frecuente, con Argentina, con Milei no hay comunicación alguna, pero esa imagen tal vez permita ser ilustrativa. Por ejemplo, en la conversación de este martes, en la conversación telefónica de este martes, Venezuela no fue de los temas tratados prioritariamente. Se supo, porque eso luego trascendió a través de fuentes diplomáticas, que Lula planteó su preocupación ante el riesgo de que Estados Unidos invada Venezuela o emplee, si no es a través de la invasión, a través de ataques aéreos o a través de acciones quirúrgicas en las que no se puede descartar la presencia de mercenarios, contra el gobierno de Nicolás Maduro y contra la soberanía y la integridad territorial venezolana, territorio que comparte más de 2.000 kilómetros de frontera con Brasil. Lula habló del tema y lo expresó, pero no llevó el asunto al estatus de cuestión que parte aguas en la relación entre Washington y Brasilia. No, inclusive, no está en las declaraciones públicas ni de Lula ni de Trump, y esto se infiere, surge de un acuerdo previo de las partes sobre aquello que se va a decir y aquello que no se va a expresar sobre la comunicación, sobre la conversación, la mención directa de Venezuela. ¿A dónde quiero llevar esta argumentación? En todo caso no es una argumentación, en todo caso es la secuencia de los hechos y de las posiciones de Lula frente al riesgo que significa cualquier hipótesis de agresión contra el territorio venezolano y contra el gobierno chavista. A que Lula ha adoptado una posición, si bien de cuestionamiento, no de enfrentamiento a los Estados Unidos en esta materia. Y para ello hay diversas razones, pero una, tal vez la más incontestable, es que al aceptar sentarse a negociar con Trump, si bien Trump hace concesiones, Lula también. Y una de esas concesiones no se titula Venezuela, pero sí el adoptar una política o una argumentación o una estrategia menos confrontativa con Washington. Y en esto hay que tomar en cuenta que también incide el hecho de que la diplomacia presidencial Lula-Trump se complementa con la diplomacia diplomática, es decir, con la influencia muy importante de la muy sofisticada, muy profesional, muy reconocida tradición del Palacio Itamaraty, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que frente a la crisis venezolana ha sido claro en cuestionar cualquier hipótesis, cualquier eventual ataque, pero tampoco lo ha hecho, insisto, de la forma asertiva, de la forma explícita, como se escuchó en Bogotá o como se escucha en Ciudad de México, en las otras dos grandes potencias subregionales de América Latina. Y yo, si me permitís, te sumo, que quizás haga falta mencionarlo, que la posición de Brasil también está absolutamente respaldada por su pertenencia a los BRICS, que es el organismo, en tal caso regional, que está bregando por un nuevo orden mundial, porque eso es lo que está en disputa y que quizás sea el mayor foco de atención y preocupación de Donald Trump, los BRICS. Definitivamente, los BRICS o China, en el caso de América del Sur o China, indudablemente, tanto que
Bolsonaro, durante sus 4 años de gestión trumpista, si bien es cierto, no fueron esos 4 años contemporáneos con el gobierno de Trump, fueron los primeros, porque luego la segunda mitad del mandato de Bolsonaro tuvo que cohabitar con Joe Biden y ahí las relaciones no fueron tan fluidas, pero Bolsonaro, anticipándose al estilo Milei, se esforzó con denuedo en hacer más de lo que le pedía Trump y en ese sentido enfrentó e insultó a China en más de una ocasión a través de sí o a través de sus hijos o a través de sus voceros políticos o a través de su canciller de entonces, Ernesto Araújo. Claro que ese factor existe y ahí también hay un precedente que nos ayuda a entender la actual coyuntura. La posición de Brasil dentro del BRICS respecto de Venezuela nunca fue tan amigable. Recordá que Brasil cuestionó la posibilidad de que Venezuela se integre como miembro al grupo. Y esto no se olvida en Brasilia, pero tampoco se olvida en Caracas. Y no ese es el único factor de desentendimiento, no de ruptura, no de frialdad diplomática, pero sí de desentendimiento entre el gobierno Maduro y el gobierno Lula. Otro precedente, y aquí ya no hay que contarlo a Trump como protagonista, sino a Biden, fue la posición brasileña frente a las elecciones venezolanas. Distinta la posición brasileña, por ejemplo, a la que adoptó en su momento el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que puso como primera tesis frente a las elecciones venezolanas la tradición de la doctrina Estrada, es decir, de la autodeterminación de los pueblos y de los países y de la no injerencia en la suerte o en las circunstancias políticas de otros países. Brasil sí lo hizo. Recordá, Lidia, que hasta hoy Brasil no reconoció la victoria de Maduro en las elecciones de 2024, aunque mantiene su representación diplomática y aunque hay contactos, no los llamaría fluidos, pero regulares. En la reciente cumbre del medio ambiente en Belém, la capital de Pará, un estado gigantesco en el centro de la Amazonia, sola Pará, el estado de Pará tiene 1,2 millones de kilómetros cuadrados, es decir, solo Pará tiene más superficie que Colombia o más superficie que en Venezuela. Impresionante. Bueno, allí estuvo una fuerte misión diplomática venezolana, inclusive encabezada por su canciller, y a nadie le escapa que debe haber habido conversaciones en esos días de alto nivel o de segundo escalón entre la diplomacia venezolana y la diplomacia brasileña, tanto que en medio de la cumbre contra el cambio climático en Belém, la capital de Pará, Lula suspendió su presencia para viajar a la cumbre de la CELAC en Santa Marta, donde también hubo representantes de la mayoría de los países de la región. En detalle no menor, y durante la cual Lula sí dijo que era necesario, dijo primero que viajaba a la CELAC, lo dijo a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, dijo que viajaba a la CELAC para expresar, y esta palabra dolió mucho a la prensa brasileña, a la prensa mainstream periodístico brasileño, dijo el ministro, el muy moderado pero muy profesional ministro de Relaciones Exteriores Vieira, en su hora canciller, ministro, embajador en Argentina, dijo que iba Lula en solidaridad a Venezuela. La palabra solidaridad con esa D final tuvo mucha resonancia en la prensa, resonancia negativa, y estando en Caracas, en Santa Marta, Colombia, durante la cumbre que tuvo como anfitriona Petro, Lula dijo que América del Sur debía seguir siendo territorio de paz y que él iba a trabajar en ello. De toda suerte que no estamos hablando de un Lula que nos decepcione porque decidió ser tripulante de los portaaviones que surcan, del portaaviones Gerald Ford. No estamos hablando de eso. Pero sí estamos entrando en algunos detalles para colocar una especie de lupa diplomática sobre lo que está ocurriendo. Y si es por hacer proyección, me arriesgo a decir que, por supuesto, si hubiera una acción de Estados Unidos en Venezuela, Lula la repudiaría, ahí sí, de una forma mucho más categórica y sin matices y sin contemplaciones. Pero para eso habrá que esperar si esto se traduce, si estas amenazas actuales en el Mar del Caribe se traducen en hechos concretos. Y claro que cuando tratamos de analizar o de explicar, tal vez nos quedemos en el plano del análisis sobre las actitudes de Lula, también debemos decirlo que esto responde también a su debilidad interna. Es decir, Lula sigue estando en la mira de los golpistas,
de los trampistas brasileños, que son los bolsonaristas. Tened presente, Lidia, que a fines de octubre el hombre más fuerte de Brasil, de la oposición, es Jair Bolsonaro, impedido de hacer declaraciones por encontrarse en prisión, por encontrarse detenido, las hace a través de sus portavoces, sus hijos. El más importante de ellos, políticamente hablando, es el senador por el estado de Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro, el super senador de Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro, a quien algunos ya ven como potencial candidato a la presidencia en 2026, llevando el apellido de su papá. ¿Qué dijo Flávio Bolsonaro a fines de octubre? Sus declaraciones hasta hoy se recuerdan, primero porque no hace tanto tiempo, pero segundo por las palabras escogidas por él. Comenzó diciendo, y esto lo cito textualmente, qué envidia siento, y luego siguió, por el ministro de Guerra de los Estados Unidos, y explicó por qué. Porque los Estados Unidos, gracias a su ministro de Guerra y gracias al presidente Trump, están combatiendo contra el narcoterrorismo en el Mar Caribe. Y siguió el hijo de Bolsonaro, que es lo mismo que decir Bolsonaro, que es lo mismo que decir la super extrema derecha brasileña, por lo extremista que es y por lo poderosa, dijo el hijo del expresidente preso por golpe de Estado. Ojalá algún día la Marina norteamericana, además de estar en el Caribe, atraviese la bahía de Guanabara, la bahía de Río de Janeiro, para combatir junto a nosotros a los narcoterroristas que ocupan las favelas de Río. Al decir eso, él también está defendiendo que el crimen organizado, que el delito común, que es el que practican, en el caso de Río de Janeiro, una organización delictiva muy poderosa llamada el Comando Vermelho, el CB, muy poderosa en términos brasileños, jamás comparables a los supercárteles de la droga colombianos y mexicanos, y además porque es una exageración del mainstream periodístico llamarlos cárteles. Son organizaciones delictivas poderosas, pero no cárteles de la droga de grandes ligas mundiales. Convirtiéndolos, como ellos desean, en narcoterroristas, justificarían la presencia norteamericana en territorio brasileño. De allí que una de las posibles interpretaciones es que los Bolsonaros, los muy poderosos Bolsonaros, que son ellos, pero también son buena parte de las Fuerzas Armadas, buena parte de las policías estaduales, buena parte del poder financiero y del agronegocio, adorarían que en Brasil hubiera una reprise de lo que en su hora fue el Plan Colombia, a fines de los años 90, o la Iniciativa Mérida a mediados de la primera década del actual siglo en México. Estamos viendo esto y aquí sí corremos con el riesgo de algo que de nuestra propia cosecha, pero que está en el espíritu y está en la ambición política del bolsonarismo. Y esto también contribuye a entender que Lula no las tiene todas consigo y que cuando habla de un escenario de guerra, una guerra que pudiera ocurrir o una tensión militar mayor que pudiera ocurrir en Venezuela, debiera en ese caso obligar a Lula a contar con el apoyo de unas Fuerzas Armadas que no le son muy leales. Muy interesante tu análisis, que no siempre ni se lee ni se escucha en los medios masivos o en los medios, digamos, de gran alcance masivo de Occidente. Digo, y también escuchándote, creo que se valora esa calidad diplomática de Brasil para llevar adelante su proyecto en medio de una complejidad interna y global que no es fácil. Así que te agradezco enormemente, Darío, la posibilidad de escucharte, de que los oyentes te escuchen y que tengamos mayores elementos para pensar, algo que parece que no siempre podemos hacer. Y bueno, y entender un poco más la realidad de Brasil, siendo Brasil uno de los países más estratégicos en la región latinoamericana, y siempre la mirada está puesta justamente en el gobierno de Lula, en la esperanza de que no sea justamente hoy el blanco de agresiones de una potencia como Estados Unidos, que estamos viendo que está atacando a cuanto gobierno o país no le calce ideológicamente para sus objetivos, ¿no? Por supuesto que esto, que es coyuntural, pudiera contradecirse drásticamente si Lula no fuera reelecto en octubre del año pasado. Por cierto, las encuestas de opinión, en octubre del año que viene, las encuestas lo indican como favorito, pero de aquí a octubre del año próximo pueden suceder muchas cosas. En lo que respecta
al motivo de esta conversación, esta tormenta de ideas entre vos y yo, claro que la continuidad de otros 4 años del gobierno de Lula y de la tradición de política externa del Partido de los Trabajadores contribuiría a que las ambiciones expansionistas o intervencionistas de Trump o monroístas de Trump tuvieran un control, tuvieran un dique de contención, porque de lo contrario, en caso de que vuelva el bolsonarismo al poder, una hipótesis que no puede ser descartada, allí la bandera verde para el intervencionismo abierto de Estados Unidos sería incontestable. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Esto es parte de una cantidad de entrevistas que hemos hecho dando cuenta de la realidad de cada país de Latinoamérica en este contexto tan convulsionado que nos lleva a un fin de año un poquito más convulsionado, y para poder entender cómo nos paramos quienes integramos como países, como habitantes del sur global en esta disputa tan, fuerte, ¿no? Y tan evidente que se da en el marco de plantearse un futuro distinto, un mundo con otro orden, con otras características. Así que estás sumando con tu análisis de Brasil, de esta coyuntura, a este panorama general que estamos brindando desde el sur global. Así que te agradezco y hasta la próxima, Darío, porque sabés que acá en Clave China no te soltamos nunca. Gracias por convidarme y el gusto es mío. Un abrazo, Lidia. Hasta la próxima. No, un abrazo para vos. Y después de escuchar a Darío Pignotti, quiero compartir con ustedes
las palabras del principal asesor de política exterior del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, Celso Amorim, quien alertó que una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela podría desencadenar en un conflicto regional de largo alcance, comparable al de Vietnam. El ex canciller consideró que la decisión de Donald Trump de ordenar el cierre total del espacio aéreo venezolano constituye un acto de guerra y sostuvo que la crisis podría agravarse en las próximas semanas. Y de hecho se agravó con el secuestro del buque petrolero frente a las costas venezolanas, sumando así mayor tensión y amenaza al país bolivariano. Y sobre la situación de Venezuela se pronunció también la República Popular China. Esto es lo que planteó. China reiteró su oposición a cualquier forma de interferencia externa en los asuntos internos de Venezuela, afirmó el miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian. Las declaraciones se producen tras el ataque estadounidense a una embarcación venezolana y el despliegue de buques de guerra en el Caribe. Lin expresó que China respalda la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz y rechaza las acciones que amenazan la estabilidad regional. Agregó que China apoya la cooperación internacional contra los delitos transfronterizos, pero se opone a las operaciones unilaterales de Estados Unidos. Clave China. Bueno, siguen en aumento las tensiones en Latinoamérica. En este caso se trata de Honduras, que recientemente tuvo sus elecciones presidenciales. Sobre este proceso se pronunció la actual presidenta Xiomara Castro con una denuncia que fue muy, pero muy contundente. La escuchamos. El gobierno dio todas las garantías para que el proceso democrático se realizara en las elecciones y fueran libres y transparentes. Y reconozco, el pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales. El escrutinio especial que empieza mañana con 2.753 actas van a ser igualmente manoseadas y manipuladas como nos han estado manoseando desde el 30 de noviembre. ¡No lo vamos a permitir! Aquí es bien simple. El control del Consejo Nacional Electoral lo tiene a través de la compañía ASD, el Partido Nacional. Nosotros queremos que se cuente voto por voto. Partido Liberal. Voto para el Partido Liberal. Clave China. Bueno, siempre hablamos de sur global. El sur global, como ustedes saben, abarca diferentes y heterogéneos países, pero hoy la situación en Sudán nos obliga a compartir, en principio, no lo vamos a profundizar hoy en este programa, la posición de la República Popular China frente a una cruenta y cruel guerra civil, la tercera en pocos años, que está implicando en este momento una hambruna que, según Naciones Unidas, es una de las peores que se han detectado en otros países en situaciones de conflictos, además de los desplazamientos poblacionales. Sobre la situación en Sudán, un llamado a la paz de la República Popular China y su visión sobre este conflicto. La comunidad internacional debe mantener la inclusividad y la paciencia necesarias
apoyar los esfuerzos de mediación regional y defender el principio de resolver los problemas africanos de una manera africana. Todas las partes, en particular, deben respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Sudán del Sur y evitar cualquier interferencia o presión ilegal o indebida. Durante la reunión, el representante permanente adjunto de China, Sun Lei, destacó 3 prioridades, que incluyen una transición política ordenada, el mantenimiento de la paz y la estabilidad, y la mejora de las condiciones de vida con más ayuda internacional. Además, afirmó que China ya ha proporcionado ayuda energética y alimentaria y seguirá desempeñando un papel constructivo. Sudán del Sur afirma que sigue comprometido con la eliminación de cualquier obstáculo para las operaciones de la ONU en el país. CGTN, en español. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, ya nos despedimos. Antes les quiero contar, nos escuchan de diferentes lugares del mundo, entonces les tengo que contar que regreso a Buenos Aires. Al barrio de Flores específicamente. Es un barrio que se caracteriza porque cuenta con una calle que lleva el nombre de un expresidente, Nicolás Avellaneda, donde se ofrece ropa y artículos en general a un costo más bajo que lo que observamos en otras vidrieras y negocios de Buenos Aires. Pero en este caso, la calle Avellaneda y sus alrededores ha sufrido una transformación absolutamente radical, inclusive imponiendo un tipo de moda que no es habitual, dado que todas sus prendas, todo lo que ofrece, procede de la República Popular China. Bueno, parece que el año del caballo cabalga con fuerza en materia de importaciones y de exportaciones, en el caso de China, en este rubro. De hecho, hay datos ya que hablan de un superávit comercial de la República Popular China y un incremento que se prevé para el próximo año de su Producto Bruto Interno. También aguardamos y esperamos que el Estado pueda proteger la industria textil argentina, que es muy numerosa y que todavía no cuenta con las protecciones necesarias para proteger su industria y para poder competir con precios que, bueno, son muchísimo más económicos y baratos que lo que se ofrecen fabricados y confeccionados aquí en el territorio nacional. Les cuento antes de despedirme que vamos a contar el próximo programa con un estudio especial para Clave China de la comunicóloga y especialista en I Ching, Verónica Mata, quien nos va a anticipar qué nos espera en el 2026. Bueno, nosotros lo que sí esperamos es nuestro próximo encuentro el domingo que viene. Un abrazo y nos vemos.
不相信。